Relatos Paranormales Oficial. Durante muchos años siempre fui creyente de temas relacionados con la brujería y poderes sobrenaturales. Mis padres son de un pueblo del estado de Oaxaca, en el cual existen costumbres y tradiciones muy fuertes relacionadas con ese tema. Cuando ellos eran jóvenes, decidieron venirse a vivir al Estado de México, lugar donde nací y crecí. Conforme fui creciendo, mis padres trataron de educarme lo mejor que pudieron, aunque sus costumbres y creencias relacionadas a ese tema seguían estando presentes durante mi desarrollo. Por lo tanto, cada vez que me enfermaba o que algo nos pasaba, ellos acudían con una curandera para hacernos limpias y rituales. Cuando me hice adulto, siempre fui creyente de ese tipo de cosas, hasta que me tocó vivir una experiencia completamente real. La historia comienza cuando aproximadamente a mis 23 años de edad, tuve la necesidad de poner un negocio de reparación de teléfonos en el tianguis, pues no terminé la carrera por dedicarme a cosas de jóvenes que me hicieron perder mi camino en la escuela. Cuando puse mi negocio, no pensé que me iría tan bien. Desde el primer día, tuve varios clientes con los cuales tuve confianza de inmediato. Al cabo de un par de meses, tenía muchos clientes y tuve que contratar a otro ayudante para que me apoyara a sacar el trabajo. En un par de meses, me vi en la necesidad de rentar un local y ofrecer mi servicio todos los días, pues cada vez teníamos más clientela y también hacíamos reparaciones de computadoras. Por lo tanto, cada vez la lista de clientes aumentaba. Después de unos 8 meses de trabajo, ya tenía una buena cantidad de dinero ahorrada y 2 empleados a mi cargo, así como ingresos mensuales de aproximadamente 15 o 20 mil pesos libres. Cierto día, recibí una visita un poco extraña. Un muchacho de unos 30 años, en compañía de otra chica más joven, se acercaron a mi local, donde fueron atendidos por un empleado llamado Jonathan. Le entregaron un teléfono que tenía una falla común, y cuando mi empleado les comentó de qué se trataba y cuánto le costaba repararlo, los dos le quitaron el teléfono y se retiraron de allí sin escuchar alguna explicación. Aquella situación se nos hizo muy extraña. Por tal motivo, busqué en los archivos de la cámara de seguridad del local y les pedí a mis 2 empleados que si veían a estas personas tuvieran mucho cuidado. Mi sorpresa fue grande cuando el otro empleado, llamado David, dijo que sí los conocía. Comentó que ellos eran vecinos de la colonia donde estábamos ubicados y que también tenían un local de reparación de teléfonos, ya que alguna vez les consiguió algunas refacciones a su local. Le pedí que me diera las indicaciones de dónde estaban ubicados para buscarlos y preguntar si existía alguna situación. Cuando acudí al local donde estaban, pude ver que era un negocio chico, sin refacciones, sin nada de clientes. Por un momento pensé en entrar al local y preguntar por su visita, e incluso quise hacer lo mismo que ellos, preguntar por alguna refacción para un teléfono. Pero me dio temor a que me reconocieran, así que, con mucha precaución, decidí ingresar a la farmacia que estaba a un lado y pedí referencias por el negocio de los teléfonos. Afortunadamente la chica de la farmacia me atendió bien. Me dijo que ese local estaba muy bien aclientado, pero que en los últimos meses habían bajado mucho sus ventas y que incluso estaban cobrando muy caro por reparaciones muy sencillas. Lo más curioso es que me recomendó otro lugar, donde atendían mejor y con mejores precios, y me dio la dirección de mi local. Evidentemente me hice el desentendido y le agradecí por su tan honesta respuesta. Ya no fue necesario entrar al local para pedir informes,
Era evidente que el motivo de su visita era para investigar nuestros precios. Así que caminé de regreso a mi local a contarles a mis 2 empleados lo que había pasado. Aproximadamente 2 días después, cuando estábamos a punto de cerrar, llegó de nuevo aquella pareja a mi negocio. Esta vez ya los 3 sabíamos quiénes eran y a qué venían. Cuando entraron, traían consigo un equipo de gama alta que tenía una falla un poco más compleja. Después de analizarlo con varios programas, detectamos la falla y procedimos a cotizar la reparación, la cual era algo costosa, pero que valía la pena por el tipo de equipo que traían. En ese instante me dijeron exactamente quiénes eran y a qué venían. Me dijeron que eran dueños del otro local de reparaciones y que uno de sus clientes le llevó ese equipo para repararlo, pero que ellos no habían podido detectar la falla, a lo cual nos propusieron que ellos iban a traer más equipos de sus clientes para que les diéramos un precio preferencial y así ganar una comisión donde todos ganaríamos. Les dijimos que no requeríamos de más clientela, pues teníamos bastante y que no nos interesaba su propuesta. Ambos insistieron bastante en que nos convenía a ambos, pero nosotros no queríamos entrar a ningún tipo de engaño a los clientes. Finalmente, como no llegamos a ningún acuerdo, salieron muy enojados y tratando de intimidar, diciendo que algún día se nos iba a acabar esa suerte, además de culparnos a nosotros de que su negocio estaba a punto de la quiebra. Por más que intentamos tener una buena atención a sus reclamos, llegó el momento en el que David les contestó de forma muy grosera, diciendo que en su local se dedicaban a robarle a los clientes, por eso ya nadie quería acudir con ellos. De nuevo, entraron al local, tratando de golpear a David, pero por suerte, una patrulla iba pasando por ahí. Rápidamente salí para pedir ayuda, y para buena suerte, los oficiales entraron solo para pedir que se fueran. Un par de minutos más tarde, dijeron que se iban a ir, no sin antes lanzarnos varias amenazas personales y en contra de mi negocio. Varios días después, crucé por donde estaba el local de los agresores y me llevé una sorpresa que se veía venir. El negocio estaba cerrado y el local en renta. Por un momento me sentí satisfecho, pues soy fiel creyente de que si haces mal, te va mal. Creo mucho en ese tipo de energías, y en mi negocio hemos hecho las cosas bien, por eso siempre nos va bien. Una semana después, las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Cierta noche mientras dormía, llegó a mi teléfono varias notificaciones de todas mis cámaras de seguridad, en las cuales me avisaban que habían detectado movimiento e intrusos dentro del local. Rápidamente pedí ayuda a la policía de la colonia. Acto seguido, me dispuse a ir a mi negocio. Cuando llegué, lamentablemente habían forzado los candados. Se robaron parte de las cámaras que tenía instaladas y un par de equipos que tenía bajo resguardo. Había daños en general, como cristales rotos, un par de macetas tiradas, tierra por todos lados, entre otras cosas. Esa misma noche fui al Ministerio Público a denunciar el acto. Al preguntarme si tenía sospechosos, decidí dar las características de la pareja que días antes me había agredido. Pero como era de esperarse, en México nunca se resuelve nada. Finalmente me tocó a mí dar la cara y reponer los equipos robados, de nuevo colocar cámaras y reparar los daños. Afortunadamente tenía dinero ahorrado, con el cual pude responder ante este problema sin ningún contratiempo. Y al cabo de 2 días más, de nuevo, mi local estaba al 100%. Tristemente, las cosas, a partir de ahí, se comenzaron a poner complicadas. Desde ese día, dejaron de asistir varios clientes. Algunos proveedores de piezas y refacciones nos quedaron mal con varios pedidos. Una de las computadoras de diagnóstico se descompuso
y tuvimos que invertir mucho dinero para poder repararla. Pero lo más complicado fue que cierto día nos llevaron un equipo de gama alta, ya que el dueño se le había olvidado la clave para desbloquearlo, por lo que teníamos que entrar al sistema y reiniciarlo a modo de fábrica, lo cual es muy sencillo, pero que sí ocupa algo de tiempo, por lo que decidimos quedarnos con el teléfono y entregarlo al siguiente día al dueño. Un par de horas después de haber recibido el equipo, llegó a mi local una patrulla y 2 mujeres que aseguraban que su teléfono estaba dentro de mi negocio, el cual había sido robado, pues lo habían rastreado desde una aplicación de localización. Lamentablemente el equipo que nos habían llevado era robado, y sí, lo teníamos bajo nuestra posesión, por lo que fui detenido en lo que se hacían las investigaciones. Después de 2 días de estar detenido, las mujeres quitaron los cargos en mi contra y pude salir con una fianza de casi 25,000 pesos por un delito que no cometí. Esos 2 días el negocio se fue a la quiebra. Los vecinos comenzaron a decir que nosotros nos dedicamos a robar teléfonos y a vender equipos robados. Evidentemente era falso. Sin embargo, nuestros clientes dejaron de visitarnos. Después de varios días, ya no podía pagar el sueldo de uno de los empleados, así que tuve que despedirlo. Y como iban las cosas, en 2 o 3 semanas tendría que despedir al otro trabajador. Pasaron un par de semanas y podía ver cómo mi local, que con tanto esfuerzo había formado, se estaba cayendo a pedazos, y con ello mis ahorros que con tanto esfuerzo había logrado tener. Cierta noche, mientras cenaba con mi madre, le estaba contando los problemas que tenía y lo que había pasado. Ella sin querer me hizo un comentario. Creo que tenía mucha razón. Me dijo que probablemente en mi local habían aventado envidia y que lo mejor era llevar a un curandero para que nos limpiara de todas aquellas malas energías. Así que al día siguiente, lo primero que hice fue acudir con nuestro curandero de confianza. Al comentarle las cosas, me dio un par de imágenes e inciensos para que los pusiera en mi local, pues yo siempre le he tenido mucha fe a ese tipo de cosas. No obstante, después de una semana, las cosas seguían igual o peor. Volví a acudir con el señor y solo quería venderme cosas sin garantizarme ningún resultado, por lo que decidí buscar en otro lado a alguien que pudiera ayudarme de verdad. Encontré a un señor llamado Don Pepe, el cual me habían recomendado muy bien por su gran experiencia en temas de brujería. Al momento de ingresar a su oficina, el señor ni siquiera quiso tocarme la mano cuando lo intenté saludar. Dijo que yo estaba cargado de energía negativa y que no quería tocarme. Rápidamente colocó unas mantas entre nosotros para que no dejara ahí mi energía negativa. Le conté todo lo que me estaba pasando y me dijo que era necesario acudir a mi local para ver qué estaba mal por ahí. Esa misma tarde me hizo un ritual extraño con veladoras de varios colores y aceites extraños para quitarme la energía negativa que cargaba en mi cuerpo. Al momento de entrar, me dijo que mi negocio estaba siendo trabajado por brujería maligna, que lo que estaba ahí era algo muy fuerte que no podía quitar con rituales y que tal vez sería necesario huir de ese lugar para no tener problemas, y que además de brujería, él sentía energías muy peligrosas, por lo cual me pidió no abrir el local hasta que supiera qué estaba pasando. Decidí revisar las grabaciones de una de las cámaras del día que se metieron a robar. Los 3 sujetos que salen en el video, con el rostro tapado, solamente hicieron daños sin ningún motivo, como que su intención era solamente molestarme. Sin embargo, la actitud de uno de ellos fue la que se me hizo muy extraña, pues entró con un costal chico, comenzando a tirar tierra por todos lados. Tiró las 2 macetas que teníamos de decoración y colocó tierra dentro de ellas,
mientras aventaba puños de tierra por todos lados. Al día siguiente, decidí mandar ese video a don Pepe, quien al verlo me dijo que necesitaba entrar a mi local lo antes posible. Cuando ingresamos, el señor se fue directamente hacia las macetas y se colocó un par de guantes en las manos para poder tocar las plantas que tenía ahí, mismas que ya se estaban secando por falta de agua. De pronto, comenzó a sacudir la maceta en el piso y pude observar cómo la tierra que estaba en su interior era completamente diferente a la tierra normal de maceta. Argumentó que lo que habían hecho en mi local era tirar tierra de panteón con la intención de quebrar mi negocio y para hacerme daño mortal si yo en algún momento tocaba esa tierra. Afortunadamente nunca la toqué, e incluso cuando me tocó barrer el piso y sacudir los muebles, lo hice con guantes, con escoba y recogedor. Me comentó que la tierra de panteón es tan peligrosa que puede quitar la vida de personas, plantas, animales y hasta quebrar un negocio, pues representa muerte y tristeza. Por eso mi local y yo estábamos cargados de energías negativas. Rápidamente me pidió desechar esa tierra dentro de un costal con todo y planta. Él hizo un nudo con un lazo especial, el cual curó con un ritual, y dentro puso demasiada agua bendita para purificar esa tierra. Finalmente hicimos otro ritual para pedir que mi negocio fuera próspero otra vez. Me dio un par de imágenes y algunos líquidos que servían para atraer a los clientes, los cuales tenía que poner en lugares muy específicos para que el cliente siempre volviera a mi local. Al pasar 3 días, volví a abrir mi negocio, por suerte, con muchos clientes y amigos que decidieron volver a confiar en mí. Aproximadamente 2 meses más tarde, otra vez tenía uno de los locales más visitados y con mayor clientela de la colonia. Pude volver a contratar a mi otro empleado y seguí ofreciendo un trabajo honesto y profesional a todos los que tenían problemas con sus teléfonos. Un par de semanas más tarde, recibí una llamada telefónica del Ministerio Público donde había hecho mi denuncia. Me dijeron que tenían detenidos a los sospechosos y que era necesario que me presentara para ratificar mi declaración. Cuando acudí a las oficinas, me comentaron que los habían sorprendido robando teléfonos y revendiendo uno de los equipos que me habían robado del local, y cuando les preguntaron por ese asunto, habían declarado que eran responsables de haber entrado a robar a mi negocio. Sigo pensando que cuando haces mal, invariablemente te va a ir mal. Cuando haces bien, te va bien en todo lo que hagas. Ojalá mi experiencia les sirva para creer y respetar en estos temas de brujería, y que no siempre tienen finales felices. Hay personas que hasta han perdido la vida por temas como la brujería. Por eso, debe tratarse con respeto y sobre todo, con mucho cuidado. Gracias por compartir mi historia. En el año 2001, mi país Argentina atravesó por una de las crisis más grandes que nos tocó vivir. Aunque ten en cuenta de cómo están las cosas hoy en día, me atrevo a decir que aquella crisis no se compara a la actual. Debido a que las cosas en mi casa no se estaban yendo bien, decidí junto a mi familia ahorrar todo el dinero posible para así mudarme a la ciudad. Eso debido a que en el pueblo no solo no había mucho trabajo, sino que el poco que había, que era la única empresa con la que contábamos, solamente le daba trabajo a amigos y conocidos, lo cual a nosotros nos dejaba excluidos. No logré juntar mucho dinero, pero era suficiente como para que yo pudiera mudarme. Recuerdo que uno de mis hermanos quiso venir conmigo, pero prefería hacerlo solo, pues por un lado sería menos costo y por el otro no quería ponerlo en riesgo si las cosas no me salían bien.
Fue a mitad de año cuando por fin llegué a la ciudad. Previamente había conseguido un departamento donde alquilar, por lo tanto, solamente me faltaba lo más importante, es decir, conseguir el tan deseado trabajo. Siempre fui una persona austera, perseverante y testarudo, cualidades que me permitieron nunca bajar los brazos, así que en ese sentido me sentía tranquilo y a la vez confiado. A Dios gracias, conseguí trabajo como ayudante de albañil. Para mí eso fue un alivio. Sin embargo, las cosas no marchaban como esperaba. Cuando le conté a la dueña del departamento que ya había conseguido trabajo, no tuvo mejor idea que aumentar el precio de la renta. Por obvias razones, me pareció muy injusto de su parte, pero aún no estaba en condiciones de buscar otro lugar, porque después de todo, ese seguía siendo el más barato que podía conseguir. En la obra conocí a Enrique, un muchacho que, al igual que yo, provenía de otro pueblo y vino a la ciudad en busca de oportunidades. Pero a diferencia de mí, él ya llevaba más de 5 años de haberse mudado y al parecer le iba bastante bien. En ocasiones, cuando llegaba el sábado, que es cuando recibíamos el pago semanal, con los muchachos teníamos la costumbre de quedarnos para compartir unas cervezas, algo que se considera una tradición aquí. Allí es donde se lucía Enrique, pues cuando se quedaba con nosotros, básicamente, él pagaba casi todo. Me acuerdo que en una de aquellas oportunidades, y cuando ya le tenía más confianza, me animé a preguntarle en qué lugar vivía, cuánto pagaba de alquiler, si es que vivía solo, y esos detalles que me ayudarían a conocer la razón por la que no se esmeraba mucho en cuidar su dinero. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Acaso te quieres mudar a vivir en mi departamento? Me caes bien, Alberto, pero no me gusta compartir el lugar donde vivo. Desde que me mudé vivo solo y prefiero seguir así. No obstante, si lo que buscas es un mejor lugar, yo te puedo recomendar algunos en donde haya vivido antes, porque con solo conocer la zona en donde tú vives, me doy una idea de lo precario que es tu departamento. Me respondió sonriendo. Sentí vergüenza porque sus palabras con respecto al lugar donde yo vivía era verdad, pero le aclaré que mi pregunta no se debía a eso, y cuando estaba a punto de especificárselo, él se adelantó para volver a hablarme de esa manera burlona. Ok, ahora entiendo. Quieres saber todas esas cosas de mí. ¿Por qué te sorprende que gaste mucho dinero? Todos los muchachos se preguntan lo mismo, pero tranquilo, no hago nada ilegal para ganarme el pan de cada día. Tan solo tengo suerte. Los primeros tiempos aquí fueron difíciles, hasta que hice algo que me ayudó a que todas las cosas cambiaran. Desde entonces nunca me falta el trabajo. Cada fin de semana salgo a bailar y a gastar lo que quiero. Me doy el gusto de emborracharme hasta más no poder. Es más, me basta pagar unos cuantos tragos a alguna muchacha y ya puedo contar con su compañía. Ya sabes, hay algunas mujeres que les encanta el dinero, y tal como dicen, el dinero compra lo que uno quiere. Cabe mencionar que cuando estábamos teniendo aquella plática, estábamos los dos solos, ya que los demás muchachos habían ido por más bebidas, y por cierto, fueron pagadas por Enrique. Cuando me comentó que hizo algo para que las cosas le fueran bien, no dudé ni un instante en cuestionarle sobre eso. Brujería, amigo, brujería. Todo el mundo acude a la brujería hoy en día, no solo para hacer algún mal a alguien, para curarse de alguna enfermedad o para hacer los famosos amarres. Yo nunca hice aquellas tonterías. Yo acudí a la brujería para que me fuera bien en todo. Y ya ves, tal como te conté, gracias a eso no me falta nada. Mejor dicho, me sobra todo. Si quieres, te puedo contactar con la bruja que me ayudó. Cuando acabó de decirme eso, se quedó con sus ojos fijos en los míos, sonriendo, como aguardando a que yo le diera alguna respuesta. Sin embargo, yo quedé pasmado después de escucharlo. Provengo de un pueblo donde la brujería es algo conocido, y siempre me causó pavor involucrarme con eso. Fue por eso que se me erizó la piel cuando me lo dijo. Te lo agradezco, Enrique, pero jamás me gustaron esas cosas.
No te preocupes, de a poco yo iré saliendo adelante. Ya llegará el día en el que esté mucho mejor económicamente. Dios está de mi lado. Le respondí. ¿Dios? Suerte con eso. Me respondió más irónico aún. Horas después ya me encontraba en mi departamento, recostado en la cama sin cenar, ya que debía ahorrar el dinero que me pagaron ese día para el alquiler, para cuya fecha faltaba poco. Esa noche me dormí pensando en lo que Enrique me había dicho, bebiendo con mujeres y pasándola genial. En tanto yo estaba ahí, soportando los gritos de los vecinos embriagados, soportando las peleas de las pandillas de la zona y rogando que ninguna bala perdida llegara hasta mí. Mi nombre es Alberto Barconte. Como les dije al principio del relato, hoy en día estamos atravesando un mal momento económico en Argentina. No obstante, le pido a Dios que jamás permita que vuelva a padecer lo que sufrí en aquellos años. Más aún, teniendo en cuenta que ahora ya estoy casado y tengo hijos a quienes cuidar. El tiempo fue pasando y yo continué con lo mío. Mientras tanto, veía a Enrique llevando su vida cada vez mejor. En una oportunidad hablé con el jefe de la obra para pedirle, si era posible, un aumento de mi sueldo, puesto que de todos los muchachos, yo era el que menos pagaba, argumentando que aún tenía poco tiempo. Está de más decirles que no quiso, pero me dolió el modo que me respondió. Me comentó que tendría que agradecerle que me haya dado trabajo, que si le parecía poco lo que me pagaba, que mejor me buscara otro empleo. Cuando aquel trabajo terminó, por obvias razones, tuve que comenzar a buscar otro. Mientras tanto, Enrique nos contó que ya había conseguido otro, es decir, que antes de que terminara este, ya le habían propuesto uno nuevo. Esto me dejó sorprendido, pues su suerte era literalmente como me contó aquella vez. En un momento dado pasó por mi mente pedirle que me avisara si en su nuevo trabajo necesitarían un ayudante de albañil, pero al final decidí no hacerlo. Lo crucé en el centro días después, justamente una tarde de sábado. Él iba de compras y yo aún buscando trabajo. «Hey, Alberto, ¿cómo estás, amigo? ¿Ya estás trabajando de nuevo?», me preguntó. Esa tarde estuvimos hablando como una hora quizás, en un restaurante al que él me invitó a comer y beber algo, lo cual agradecí en silencio, ya que aún no comía ese día. Me prometió que hablaría con el jefe en donde él estaba trabajando ahora, y luego de darme la dirección, me dijo que me presentara el lunes siguiente. Me sorprendió la confianza que se tenía, y al cuestionarle si estaba seguro que me darían el empleo, con una sonrisa me respondió que sí, que él se encargaría de todo. Ese ciclo se repitió una vez más. Cuando esa obra terminó, yo me quedé desempleado de nuevo, en tanto Enrique ya tenía previamente otro trabajo. Pero en esa oportunidad no quise perder tiempo, por lo que pedí que me avisara si podía conseguirme empleo de nueva cuenta, a lo que él aceptó. Días después, ya estaba trabajando gracias a él, lo cual le agradecí muchísimo. Sin embargo, las cosas para mí aún no mejoraban, económicamente hablando. Hasta que una noche, cuando llamé a mis padres, como lo hacía periódicamente, me dieron una noticia que me colocó en una situación desesperante. Mi padre había tenido un accidente en su trabajo y estaba inhabilitado. Por consiguiente no estaba teniendo ninguna clase de ingresos y por lo tanto dependían prácticamente de mí. Les envié el poco dinero ahorrado que tenía, sin importarme que las consecuencias fueran quedarme sin comer. Cuando volví a ver a Enrique en el trabajo, tal vez porque se dio cuenta del estado de ánimo en el que me encontraba, me volvió a recomendar aquello que, dadas las circunstancias, decidí prestarle más atención. Tranquilo, no te estoy diciendo que pidas un trabajo de brujería para que tu papá se cure, ya que sé que no los quieres involucrar, pero podrías hacer lo mismo que yo. Pídele a la bruja que te vaya mejor, así no te falta el dinero para ayudar a tu familia. Esa noche no pude dormir, faltaba poco para el pago del alquiler y yo no tenía ni para comer. Fue entonces que decidí flexibilizarme un poco con respecto a mi punto de vista con la brujería,
y finalmente terminé siguiendo el consejo de Enrique. Irónicamente no tenía dinero para pagar a la bruja. Por suerte Enrique me lo prestó. Les juro que quedé perplejo al notar que, apenas pasando unos pocos días de haber solicitado el trabajo de brujería, las cosas en mi vida dieron un cambio increíble. Por iniciativa propia, el jefe que tenía en aquellos momentos me aumentó el sueldo con la excusa de que yo era el que más trabajaba. Cuando faltaba poco para que la obra terminara, él mismo me propuso comenzar a trabajar en una empresa, diciéndome que me recomendaría. Les juro que en el paso de 2 meses, mi vida ya era otra. Me mudé a un departamento en una mejor zona. Le enviaba dinero a mi familia todos los fines de semana. Me daba el lujo de comprarme la ropa y el calzado que me gustara. Enrique siguió trabajando en otro lugar, pero seguimos teniendo contacto gracias a que ya me había comprado un teléfono. Y a decir verdad, creo que a partir de entonces comencé a cometer aquellos errores que me llevaron a la deriva. Se puede decir que me convertí en él, pues empecé a ir a los locales bailables con él, o a veces solo. Me emborrachaba y compartía con cualquier mujer que me gustara. En cuestión de meses, ni yo mismo podía creer en lo que me había convertido, pues prácticamente el dinero me sobraba para todo. Una noche me dormí pensando en un nuevo proyecto. Quería ahorrar para así comprarme una casa. Ojalá me hubiera dado cuenta de mi egoísmo, pues eso lo pensaba sin tener en cuenta a mi familia. Por otro lado, los fenómenos paranormales comenzaron. Los pasos de alguien caminando por el departamento me despertaban en las noches. Era una mujer, pues podía distinguir que usaba zapatos de tacones. Las primeras veces me levantaba para revisar, pensando que alguien había ingresado, pero al no encontrar a nadie, empecé a reconocer que se trataba de algo paranormal. A partir de entonces, cada vez que me despertaban los pasos, me quedaba en mi cama, asustado, rezando para que aquella cosa se marchara. No obstante, sucedía lo contrario, pues quizás al verse ignorado, ese fantasma trataba de llamar aún más la atención. Una mañana de domingo, aproveché que el dueño del departamento fue a cobrar el dinero del alquiler y le pregunté quién vivió ahí antes de mí. Su respuesta me dejó helado de miedo, no solo porque comprendí el origen de la presencia, sino porque algo en mi interior me decía que esa cosa me seguiría a todos lados. Me comentó que muchos años atrás vivió una joven, de esas mujeres de vida galante. No le gustaba trabajar, por lo que vivía de los hombres en todos los aspectos. Al parecer, una de esas tantas aventuras que tuvo con algún acompañante, bebió y consumió sustancias ilícitas más de lo acostumbrado, y cuando se dieron cuenta de su ausencia, la hallaron sin vida en su cama, ya en estado de putrefacción. Como les dije, escuchar aquella historia me provocó miedo, pero lo que me tocó vivir esa misma noche no se compara en nada. Me desperté en la madrugada, pero no por el ruido de los tacones, sino por un ligero murmullo, a la vez que un perfume de mujer impregnaba la habitación. Era como cuando uno tararea una canción, pero muy cerca de mí. Tan solo bastó levantar la cabeza de mi almohada para verla. A un costado de la habitación había un espejo. Frente a este estaba aquella mujer, tarareando mientras se peinaba. Su cuerpo era extremadamente flaco, pálido, y cuando se dio cuenta de que yo la observaba, se quedó quieta. Acto seguido bajó sus brazos y lentamente volteó a mirarme, para causarme un pavor indescriptible al enseñarme su horrido rostro. Concretamente era solo piel y huesos. Sus labios estaban pintados de rojo, y detrás de los cuales podría verse una desdentada sonrisa. Sus pronunciados pómulos estaban manchados con líneas negras de maquillaje que nacían de sus ojos, como quedaría el rostro de una mujer maquillada que acababa de llorar. Literalmente eso fue lo que hizo, pues al cabo de unos segundos la vi abrir su boca de un tamaño antinatural, para posteriormente lanzar un grito lastimero que congeló mi alma. Creo que eran como las 4 de la madrugada,
cuando me sucedió eso. Alcancé a levantarme de la cama para salir corriendo del lugar. Pasé el resto de la noche en la vereda del edificio y como debía trabajar, ingresé al amanecer para buscar mi ropa y salí rápidamente otra vez. Al día siguiente me cambié de departamento y pensé que ya nunca más volvería a verla, pero aquella extraña sensación que sentí se cumplió, pues aquel espíritu me siguió. Sufrí el acoso de ese fantasma por más de un mes. Se me aparecía en todos lados e incluso cuando iba a bailar a algún lugar con Enrique. Cuando le conté a él lo que me pasaba, me recomendó que volviera a visitar a la bruja, ya que tal vez ella podría darme una mano. Lo hice, pero cuando la anciana me explicó lo que realmente me estaba ocurriendo, sentí que mi vida se acabaría en ese mismo instante. Me dijo que seguramente ese espíritu vio la vida de derroche que yo llevaba, viéndome gastar dinero sin medida, que justamente era la clase de hombres que ya buscaba estando en vida. A su vez, me comentó que haría lo posible para librarme. Acepté y le pagué, pero con el paso del tiempo aún no lo conseguía. Así fue que decidí pedirle que por favor me librara del primer trabajo que hizo, es decir, de aquel que le pedí para que me vaya bien económicamente. No lo sé, pero por alguna razón sentía que eso tenía mucho que ver. Desde entonces empecé a depender de mí mismo y no de ayuda de brujería, cuyas consecuencias no tardaron en hacerse notables. La supuesta suerte dejó de estar a mi lado, y antes de que mi vida volviera a ser un vacío económico, tomé el dinero que tenía ahorrado y regresé a mi pueblo, a donde, gracias a Dios, ese espíritu no me siguió. Sé que suena irónico mi relato, pero hasta a mí mismo me cuesta creerlo por cómo se dieron las cosas, por lo que creo que, con el trabajo de brujería que recibí, tal vez no tuve tan buena suerte como pensaba, porque por el hecho de haber mudado a un departamento donde habitaba un espíritu ambicioso, no hizo más que mostrarme una cruda realidad, misma a la que ahora transcribo como un consejo para así poder compartirles el mismo. Querer ganar mucho dinero es bueno, pero hay que tener cuidado con convertirnos en adictos a este, porque no solo los que estamos vivos podemos caer en la ciega ambición, los seres del más allá también lo hacen. Gracias por compartir mi historia. Toda mi infancia siempre estuvo rodeada de cosas espirituales y rituales de brujería. Los pocos recuerdos que tengo de ella siempre estuvieron relacionados con experiencias extrañas. Siempre pensé que eran normales. Sin embargo, conforme fui creciendo, me di cuenta que no todas las familias hacían cosas como las que yo viví cuando era pequeña. Mi nombre es Brenda y soy hija de familia que por muchos años ha practicado la brujería. Mi madre y mi abuela se dedicaron por años a estas prácticas, siendo de las brujas más conocidas del estado de Puebla. Cuando yo era muy chiquita, recuerdo que la casa de mi abuela siempre estaba llena de mucha gente que iba a verla. Su casa olía a humo todo el tiempo y tenía plantas que a veces mareaban mucho, por lo tanto, casi no me gustaba ir a visitarla. Un par de años después, ella falleció de una enfermedad cuando yo tenía como 6 años. Por tal motivo, mi madre se hizo cargo del negocio, pues ella también tenía grandes habilidades relacionadas con ese tema, y afortunadamente los clientes siempre continuaron asistiendo y recomendando los servicios de mi madre. Durante mi educación primaria, siempre fui una niña con pocos amigos que generalmente no se juntaba con nadie. Conforme fui creciendo, me di cuenta que las mamás de mis compañeros no les daban permiso de juntarse o hablar conmigo, porque decían que yo era una niña rara. Por lo tanto, nunca le di importancia a aquellos comentarios y aprendí a ser solitaria y autosuficiente. La historia como tal empieza cuando yo tenía 12 años. Para esta edad ya sabía a qué se dedicaba mi madre
y el motivo por el cual mucha gente le temía o la respetaba. Cierto día, cuando estaba en la escuela, llegó una niña nueva a mi salón llamada Sandra, la cual me hizo la plática de inmediato. Yo estaba muy emocionada porque al fin una niña quería ser mi amiga. Sin embargo, pensaba que cuando los demás le dijeran que yo era hija de la bruja del pueblo, me dejaría de hablar para siempre. Pasaron varias semanas y a pesar de que los demás compañeros le decían que no me hablara, ella fue leal conmigo y nunca dejó de hacerlo. Incluso, conforme avanzaba el tiempo, cada día afianzábamos más nuestra amistad. Ella me contaba sus secretos y yo le contaba los míos, y se convirtió en la persona más importante de mi vida. Pasaron varios meses hasta que cierto día Sandra no asistió a la escuela. La busqué en su casa y la llamé varias veces, pero nadie me contestaba. Fue hasta la siguiente semana cuando regresó al colegio, y al preguntarle por qué se había ausentado, me comentó que sus padres se iban a separar, porque su madre se había enterado que su papá tenía una amante, motivo por el cual estaban todos muy tristes y dolidos por la situación. Me contó que ella estaba muy triste, pues quería mucho a su papá y no quería que se dejaran. Fue ahí cuando por primera vez me preguntó sobre lo que hacía mi madre. Me preguntó si ella podía ayudar a que sus padres no se divorciaran. Le comenté que varias personas acudían a verla para arreglar aquellos problemas, por lo que ese día le pregunté a mi madre si podía hacer algo, pero su respuesta fue un rotundo no. Me dijo que ella no trabajaba gratis y que todo trabajo requería un pago, además de que las personas que tienen el problema deben acudir por voluntad o solicitar el trabajo. De lo contrario, el ritual queda sin efectos o a veces los resultados son negativos. Al día siguiente le comenté a Sandra mi respuesta y me comentó que ella también le dijo a su mamá, misma que se rehusó tajantemente a ir con una bruja para arreglar su problema marital. Además de que ya estaba decidido y el divorcio era inminente. Fue entonces cuando Sandra tuvo la idea de que hiciéramos el trabajo, ella y yo, para ayudar a sus padres. Le comenté que mi madre tenía en sus cosas varios libros y cuadernos escritos por ella y por mi abuela, en los cuales había recetas de cómo hacer ciertos trabajos de brujería. Le prometí que buscaría entre las cosas todos los requisitos necesarios para hacer que sus padres siempre estuvieran juntos. Varios días después, encontré un libro con varios rituales relacionados con el amor y las parejas. No supe cuál tenía que elegir, por lo que copié varios en una libreta para analizarlos con mi amiga al día siguiente en la escuela. Finalmente elegimos el más sencillo y el que menos requisitos o ingredientes requería. Su nombre era Ritual para unir en la vida y en la muerte. Tomé prestadas diferentes veladoras y aceites que mi madre usaba, así como hierbas y líquidos que tenía guardados en una cajonera. Solo necesitábamos algunas cosas que yo no podía conseguir, como fotografías de ambos padres, una prenda íntima de cada uno, un objeto personal, entre otras cosas, las cuales conseguiría Sandra. Finalmente, un par de días, ya teníamos todos los ingredientes, solo nos hacía falta el lugar para hacerlo y el tiempo necesario. Por lo que inventamos que teníamos que hacer una tarea en mi casa, ya que mi mamá siempre estaba ocupada y yo estaba prácticamente sola toda la tarde en la parte de arriba de la casa. Nos pusimos de acuerdo y el día llegó. Nos subimos a la azotea de la casa, donde teníamos una especie de bodega hecha de maderas donde guardábamos cosas que ya no servían. Nos metimos al lugar y preparamos la zona para hacer un ritual. Seguimos todos los pasos al pie de la letra. Leímos todo lo que venía escrito, incluso en un idioma que nunca supimos cuál fue. Vertimos líquidos y aceites sobre las fotografías y prendas íntimas que Sandra consiguió. Prendimos fuego a diferentes tipos de hierbas y plantas. Finalmente,
Tomamos las prendas y les hicimos un nudo. Después, con las fotografías, las pegamos sobre un papel y escribimos unas palabras extrañas. Acto seguido, la ropa y las fotos las doblamos y metimos en un recipiente de vidrio, el cual Sandra tenía que colocar en la parte más alta de su casa. Pasaron algunos días y no hubo algún tipo de cambio. Incluso pensamos que lo que habíamos hecho no había funcionado. Sin embargo, un par de días más tarde, el papá de Sandra y su amante tuvieron un terrible accidente en su auto. Ambos resultaron muy lastimados. Desafortunadamente, su padre falleció y la amante tuvo una lesión de espalda que le impedía volver a caminar. Fueron días muy complicados para su familia. No obstante, poco a poco fueron resolviéndose las cosas a favor de ella y su mamá. Varios días después, la mamá de Sandra comenzó a sentirse mal y todo el día estaba triste. Le comentó que desde la muerte de su papá soñaba con él. Al principio solamente lo veía en sus sueños, pero después empezó a decirle cosas y a tener una especie de diálogo en sus sueños, los cuales no la dejaban dormir. Todo el día estaba cansada y con mucho sueño. En ellos, su esposo le decía que tenían que estar juntos toda la vida y toda la muerte, pues así estaba destinado. Al principio la señora solo escuchaba los sueños, pero después comenzó a hablar con su marido, diciéndole que él había decidido estar con otra mujer y que se iban a separar, pero él no recordaba nada. Lo único que decía era que tenían que estar juntos para siempre. Con el pasar de los días, la ama de Sandra comenzó a enfermarse por no poder dormir bien, además de que su difunto esposo seguía persiguiéndola no solamente en los sueños, sino en la vida real. La señora juraba que su marido se aparecía ante ella a través de los espejos, que podía escucharlo casi todos los días y que no la dejaba sola ni un solo instante. Uno de esos días fui a casa de mi amiga a pasar la tarde con ella, como lo hacíamos antes de que su papá falleciera. Fue entonces cuando vi a su madre completamente cambiada. Sus ojos se veían tristes, su piel enferma y pálida. Su cabello comenzó a caerse y sus dientes eran amarillos. Su apariencia era como de ultratumba, pues hasta parecía una persona enferma. Se sentó en uno de los sillones de la sala y se quedó dormida mientras mi amiga y yo veíamos televisión. De pronto, como a los 15 minutos, la señora despertó súper agitada, gritando que no se quería morir. Nosotras nos quedamos muy preocupadas por la reacción de ella. Tratamos de calmarla un poco, pero ella seguía muy espantada. Gritaba y llorando, diciendo que quería cuidar a su hija y que no podía morir. En aquellos instantes salió corriendo hacia la cocina, tomó un cuchillo de un cajón y se dirigió a la sala donde estábamos, y viendo fijamente hacia un rincón de la sala, comenzó a gritar que ya no quería volver a verlo. Sandra, que por más que le decía que se calmara y le explicaba que su padre ya había fallecido, ella seguía completamente histérica. De pronto, las tres personas escuchamos una voz lejana, pero bastante clara, la cual decía: «Tenemos que estar juntos en vida y en la muerte». Cuando escuchamos aquella frase, mi amiga y yo nos volteamos a mirar, muy impresionadas y asustadas, pues no había nadie más en la casa. Al cabo de unos minutos, Sandra logró calmar a su madre y la llevó a descansar a su cama. Me dijo que no sabía qué hacer con ella, pues estaba muy enferma y se rehusaba a ir al médico, además de que no tenía el apoyo de otros familiares, pues vivían bastante lejos, por lo cual se me ocurrió comentarle a mi madre para que nos ayudara. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, le comenté lo que estaba sucediendo. Ella me hacía preguntas como para ubicar bien el contexto del problema, y me comentó que al día siguiente iría a su casa para ver si la señora quería ayuda. Por suerte, al día siguiente era sábado, y después de desayunar, caminamos mi madre y yo hasta la casa de Sandra, pero cuando llegamos,
la señora estaba teniendo otra crisis similar. Fue entonces cuando mi mamá vio a la señora completamente histérica y asustada. Sin embargo, ella de inmediato dijo que en esa habitación no estábamos solas. Dijo sentir una presencia masculina, la cual estaba causando daño a la mujer. Después de forcejear por varios minutos, mi madre logró calmarla. Y al comentarle lo que estaba pasando, ella dijo que no creía en estos temas, pero que tenía varios días sintiéndose mal de algo que definitivamente no era médico, sino espiritual, por lo cual aceptó que mi madre le ayudara. Mamá le comentó que sentía la presencia de un hombre que estaba dentro de la casa y que pudo verlo a través del reflejo de las ventanas y cristales que estaban en la sala, y al describir cómo era físicamente ese hombre, Sandra y su mamá asintieron al mismo tiempo que se trataba de su padre fallecido. Cabe señalar que mi mamá y yo no conocíamos al señor. Después de un rato, caminamos de regreso las 4 hacia mi casa, lugar donde mi madre tenía su consultorio. Al llegar ahí, nos pidió que nos alejáramos y que ella trataría a la señora para ver qué estaba sucediendo. Caminamos hasta mi recámara y pensamos que tal vez lo que hicimos, ella y yo, días antes, tenía que ver con lo que estaba pasando. De pronto, mi mamá salió del consultorio diciendo que efectivamente la mamá de Sandra era víctima de un trabajo muy peligroso, en el cual habían atado en vida y en muerte a su marido. Por eso, cuando el señor murió, estaba tratando de llevársela para cumplir con la atadura que le hicieron. En ese momento Sandra y yo nos volteamos a ver sorprendidas, así que decidimos hablar con la verdad. Le comentamos a mi madre lo que habíamos hecho y de que no tratamos de hacer el mal, sino de unir a los papás para que fueran felices como familia. Mi madre, muy molesta, me pidió que le enseñara el ritual que habíamos hecho y le mostré cada uno de los libros donde busqué hasta que encontré la brujería indicada. También le mostré los materiales que utilicé y todo lo relacionado a ello. Después de unos minutos me dijo que era fácil terminar con ese trabajo, siempre y cuando buscáramos el nudo y las fotos que habíamos ocupado. Sandra dijo que aún los tenía guardados en la azotea de su casa. Mi madre nos pidió que fuéramos corriendo por ese recipiente, en lo que ella hacía otras cosas con la señora. Así que salimos de la casa corriendo para ir en búsqueda de lo que nos habían pedido. Aproximadamente unos 40 minutos después, estábamos de regreso en la casa. Mi madre estaba haciendo un ritual a la señora, quien estaba sentada con los ojos cerrados. Cuando llegamos, nos indicó que colocáramos el recipiente sobre la mesa. Acto seguido, salimos del consultorio. Unos minutos después, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más difíciles. Escuchamos ruidos y golpes en el interior, así que nos metimos para ver qué estaba sucediendo, y lo que vimos nos sorprendió mucho. Estaba la mamá de Sandra completamente histérica, gritando el nombre de su esposo y pidiéndole que se alejara de ella, al mismo tiempo que se arrojaba humo y alguna especie de polvo en todo el cuerpo. En el piso estaba la ropa íntima y las fotos que días antes habíamos metido en ese recipiente, las cuales estaban rotas y bañadas en un tipo de aceite con un olor horrible, mientras que mi madre les prendía fuego y repetía un canto extraño que no podíamos comprender. Como si fuera magia, el humo tomó una forma humana, el cual al verlo, mi madre comenzó a arrojar una especie de líquido color verde, mientras le decía que se alejara de la mamá de Sandra. Este proceso duró cerca de 10 minutos, hasta que de pronto la señora cayó al piso, completamente desmayada, mientras la figura de humo se desvanecía poco a poco. Durante este tiempo, mi madre y yo colocamos a la señora sobre uno de los sillones de la sala, mientras le poníamos fomentos de agua fría en la frente, pues su temperatura corporal se le había subido. Por varios minutos, la señora parecía estar dormida y descansando plácidamente. Sin embargo, por momentos,
Parecía estar incómoda. A veces repetía palabras y frases que no alcanzábamos a distinguir. Mi amiga solo tomaba la mano de su madre y le pedía que se calmara. Después de 1 hora, la señora despertó llorando, pero con una sonrisa en su rostro. Al despertar, agradeció mucho el apoyo que le dio mi madre. Nos comentó que durante su desmayo tuvo un sueño en el cual el padre de Sandra le pidió una disculpa por haberle fallado durante su matrimonio y le prometió que ya no la volvería a molestar y que se iría a descansar en paz. En ese momento, mamá le explicó a la señora que efectivamente había sido víctima de un trabajo muy delicado de brujería, el cual había sido planeado y fabricado por nosotras dos. Y por nuestra ignorancia, habíamos pedido unir a 2 personas en vida y en la muerte, pero que al morir su esposo, él se sentía con la necesidad de seguir a su lado. Por eso diariamente lo veía y poco a poco se estaba llevando su vida. Al cabo de unos minutos de aquella explicación, la señora y Sandra estaban llorando abrazadas, pidiéndose perdón por no haber expresado sus emociones y deseos. Sandra le dijo que nunca lo hizo con la intención de causarle daño a sus padres, sino para tenerlos juntos por siempre. Incluso por un momento se sintió culpable por la muerte de su papá, pero mamá le dijo que ella no tenía nada que ver con eso, pues lo que había pasado a su papá era producto de un accidente. A mí también me tocó regaño por parte de la señora y de mi madre, pues al final fui yo quien consiguió todo para hacerlo, pero mi intención solamente era ayudar a mi amiga y que estuviera feliz. Finalmente ambas se despidieron de mi madre y salieron de la casa. Esa misma tarde, mamá me contó que el ritual que yo había elegido era muy peligroso y que tuvo efectos malignos porque mis sentimientos estaban comprometidos con la situación. Me comentó que para poder trabajar ese tipo de rituales, primero debes controlar tus emociones y no involucrarte en los problemas de las personas. También me dijo que después me enseñaría cómo hacer ese tipo de trabajos, pues era evidente que yo también tenía habilidades heredadas por mi madre y mi abuela. Después de esta situación, Sandra y su madre se fueron a vivir a otro estado. Por un tiempo ella y yo seguimos siendo amigas y nos hablamos casi diario. Pero después, poco a poco, dejamos de tener contacto hasta que nos separamos completamente. Al pasar el tiempo, mi madre quiso enseñarme los secretos de la brujería, pero yo no quise seguir con eso. Preferí dedicarme a otras cosas y alejarme poco a poco de esos temas. Actualmente han pasado 10 años desde esta situación, en la cual por querer unir a 2 personas, por poco, y las llevamos a la muerte. Gracias por compartir mi historia. La historia que quiero contarles sucedió apenas hace 1 año en Toluca, Estado de México. No me ocurrió a mí personalmente, pero sí a mi hermano menor. Pude verla y vivirla de forma muy cercana. Afortunadamente hoy en día recordamos ese evento como uno de los episodios más tristes de nuestra vida. Mi familia se compone únicamente de mi madre, mi hermano Jorge de 25 años y yo, Eduardo, de 28. Papá se fue a vivir a Tijuana cuando yo tenía apenas 7 años de edad, con la idea de cruzar al otro lado, pero allá conoció a una mujer con la que se quedó y nunca más volvimos a verlo. Como hermano mayor, me tocó trabajar desde muy chico para ayudar con los gastos de la casa, para que mi hermano no pasara limitaciones. Por ello, siempre busqué la forma de conseguir dinero. Aprendí a vender y a negociar desde muy temprana edad. Cuando me hice adulto, noté que yo era mucho más maduro que mi hermano, no solo por la edad, sino por la forma en que enfrentamos los problemas. Mi hermano siempre atrabancado y peleonero, yo más analítico y de diálogo. Cuando fuimos adolescentes, yo viví dicha etapa muy normal,
trabajando y estudiando para salir adelante. Mi hermano se inclinaba más hacia la diversión, las mujeres y la fiesta. Es ahí donde inicia el problema. Cuando él tenía tan solo 16 años, cometió el error de embarazar a su novia de la preparatoria de nombre Daniela. Con mucho esfuerzo y vergüenza, mi madre y yo fuimos ante la familia de la novia para dar la cara por mi hermano y ver qué iba a suceder con ambos. Como era de esperarse, el padre de la chica reaccionó de forma muy agresiva. Mi madre intentó calmarlo, pero el señor estaba muy enojado. Yo me metí a la discusión, intentando de no hacer grande el problema. Sin embargo, el señor me aventó con todas sus fuerzas y caí al piso. En ese momento mi hermano se le fue a golpes, pidiendo respeto para mí y para mi madre. Cuando vi lo que mi hermano había hecho, me levanté para calmarlo, pero el señor se puso más violento y terminamos huyendo de la casa. Días después, el señor y su esposa acudieron a la casa. Mamá les comentó que si el señor se ponía agresivo, llamaríamos a la policía. No obstante, esta vez él venía mucho más calmado y buscando una solución. Después de hablar por un momento, el señor exigía que su hija se casara por la iglesia con mi hermano, antes de que se notara el embarazo. En cambio, mamá propuso que no se casaran, pues hacer eso implicaría un gasto innecesario, y ese dinero podría ser usado en cuidados del embarazo y un hospital para cuando naciera el bebé. El señor, que era muy tradicional, exigía que su hija tenía que casarse, y que si no quería hacer eso, él iba a cubrir todos los gastos completos del embarazo, pero ni mi hermano ni nosotros volveríamos a saber de su hijo. Al final, el señor optó por cancelar la boda y ahorrar ese dinero para el cuidado de su hija y el bebé que venía en camino, pero sí los obligaron a vivir juntos. Primero se fueron a vivir a la casa, pues el señor dijo que no iba a ser cómplice de las tonterías de su hija. Ahí vivieron casi todo el embarazo, pero unas semanas antes de que naciera el niño, la novia decidió irse a vivir a su casa para que su madre la cuidara durante la convalecencia. Y como era de esperarse, ese matrimonio no duró nada. Aproximadamente unos 4 meses, decidieron terminar con su noviazgo, y corrieron a mi hermano, donde vivía, no sin antes pedir que siguiera haciéndose cargo del bebé que había nacido. Al cabo de 1 año de ese rompimiento, cada quien hizo su vida. Ella consiguió una nueva pareja y volvió a quedar embarazada, y mi hermano siguió con su vida de diversión, sin descuidar su obligación como proveedor para su hijo. Al pasar 5 años más, mi hermano seguía con su vida loca, al mismo tiempo que trabajaba y estudiaba en la universidad, para seguir dando dinero a su expareja para que cuidara a su niño. Por mi parte, ya había acabado la carrera de ingeniero en computación y trabajaba en una empresa dando soporte a los equipos, misma empresa donde metí a trabajar a mi hermano como mensajero, en lo que terminaba su carrera como contador. Cierto día, mi hermano llegó a la casa con un poco de malestar estomacal que duró varios días. Sin embargo, siguió haciendo su vida normal. Tristemente, ese dolor de estómago se hizo cada vez más complicado, al punto de tener diarrea y vómito casi toda la semana. Así que fue al médico de una farmacia y le dieron medicamento para controlar sus síntomas, pensando que se trataba de alguna infección estomacal simple. El medicamento hizo efecto, pero no en su totalidad. Los malestares disminuyeron un poco, pero a partir de ahí comenzaron sus problemas. Cierto día, mientras trabajábamos, dijo que se sentía muy mal. Su aspecto era pálido y se veía bastante enfermo, por lo que nuestro jefe autorizó que se fuera a casa o al hospital. Mi madre decidió llevarlo al seguro para que nos dijeran qué tenía. Le hicieron diferentes estudios, donde se reveló que tenía anemia y una infección severa en el estómago, que pensamos que se trataba de tifoidea por los síntomas. Así que le dieron tratamiento y unos días de incapacidad. No obstante, su salud no mejoró. Cada día que pasaba se veía peor,
y su aspecto cambió radicalmente. Al pasar las semanas, mi hermana estaba completamente irreconocible. Había perdido casi 20 kilos. Su piel era amarilla y había perdido mucho cabello. Mi madre ya no sabía qué hacer ni dónde llevarlo. Habíamos intentado con todos los doctores que podían tratarlo y que estaba a nuestro alcance, pero nadie nos daba la razón. Cierto día, mientras mi madre estaba en el mercado, escuchó de un vendedor de hierbas y té medicinal que dicen que curaba de todo. Ella se acercó con él a pedirle algún medicamento alternativo. Le recomendó unas cápsulas que tenían diferentes compuestos naturales, las cuales mi hermano tomó por varios días sin presentar ningún tipo de cambio. Su salud seguía completamente mal. Mi hermano apenas podía ponerse en pie para caminar al baño y a su cama. Estaba tan delgado que podían verse los huesos de sus manos y piernas. Tenía ojeras y sus labios estaban morados, su piel blanca y su cuerpo esquelético. Mamá lloraba todo el tiempo, pues estaba viendo morir poco a poco a mi hermano sin poder encontrar ninguna solución a su problema. En cierta ocasión, recibió una llamada por parte de Daniela, la mamá del hijo de mi hermano. Se me hizo muy raro recibir esa llamada. Le contesté por si pasaba algo. Cuando atendí la llamada, me comentó que tenía algo que decirme, pero que no podía ser por teléfono. Me dijo que pasaría cerca de mi trabajo y que nos viéramos afuera, solo para contarme algo muy importante, lo cual tenía que ser en secreto de mi madre y de mi hermano Jorge. Durante todo el día pensé que podría ella querer hablar conmigo. Por un momento pensé que tal vez quería reclamar porque mi hermano no le estaba mandando dinero porque estaba enfermo. Así que preparé un poco de mis ahorros y fui al cajero para darle dinero en efectivo y así poder calmar la situación. Cuando llegó la hora de la salida, caminé hasta la calle donde habíamos quedado de vernos y se me hizo muy raro verla, acompañada de su pareja actual y sus 2 hijos. Me acerqué a ellos con la intención de darle dinero en nombre de mi hermano y explicarle que estaba muy enfermo. Sin embargo, cuando quise darle el efectivo, me dijo que ese no era el tema, que quería hablar conmigo. Me contó que hace unos meses había fallecido un hermano de su papá, con el cual siempre tuvo una mala relación, y más aún cuando ella quedó embarazada, pues no dejó de burlarse de la familia. Me contó que durante este tiempo, tanto su padre como su tío siempre odiaron a mi hermano por arruinarle la vida, motivo por el cual, cuando falleció el señor, el papá de Daniela colocó en la ropa de su hermano el nombre de Jorge, pidiendo que sufriera en vida, como venganza por causarle daño a su hija. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Por más que intentaba comprender, no lograba entrelazar lo que me estaban comentando. Fue cuando el esposo de Daniela la interrumpió y de forma tajante y sin rodeos me dijo que mi hermano le habían hecho un trabajo de brujería, que si no se detenía podía morir. En ese momento mis sentidos se agudizaron y por fin comprendí lo que estaban diciendo. Le pregunté a ambos cómo sabían eso y por qué me estaban avisando, a lo que contestaron que ellos no supieron hasta varios días después, cuando por casualidad vieron a mi madre y a mi hermano salir del hospital y lo vieron enfermo y casi esquelético. En ese momento, el papá de Daniela comenzó a reír, diciendo que sí había funcionado el trabajo que hizo. Les contó una historia vieja, donde supuestamente cuando él era joven, escuchó que si colocaban una fotografía con el nombre de la persona a la cual querías hacerle daño dentro de un ataúd o la ropa de una persona fallecida, esa persona poco a poco se iba a enfermar hasta morir. Entonces, cuando escucharon la historia, le dijeron a su papá que no era la forma de resolver las cosas, y después de unos días de pensar la situación, habían decidido contarme las cosas para que pudiéramos salvar a mi hermano. Al pasar unos minutos nos despedimos y les agradecí por la información que me habían dado.
De regreso a mi casa, estaba muy pensativo. No sabía cómo contarle a mi madre lo que me habían dicho, pues ella iba a reaccionar de forma violenta o iba a querer acudir a la casa a reclamarles. Además de que en nuestra casa nunca se habló de temas de brujería, ya que la religión cristiana no nos los permite, a pesar de que nunca llevamos el cristianismo al pie de la letra. Cuando llegué a mi domicilio, vi a mamá completamente triste. Me dijo que pensó que mi hermano ya había muerto, pues cuando se acercó para darle una medicina, lo encontró aparentemente dormido, pero por más que lo movía y le gritaba, él no despertaba. Tardó varios minutos en hacerlo reaccionar, y cuando despertó, él comenzó a llorar, pidiendo perdón y gritando que el día de su muerte se acercaba, a lo cual mi madre se espantó mucho y no dejaba de llorar. Así que decidí contarle a ella todo lo que me habían dicho horas antes. Ella solamente guardó silencio mientras lloraba y apretaba sus manos. Después de contarle lo ocurrido, dijo que ella nunca había practicado ni visitado a ningún tipo de bruja, por lo que no sabía qué hacer ni a quién pedirle ayuda, pero que estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible para salvar la vida de su hijo. Unos minutos después de pensar dónde podríamos encontrar ayuda, mamá recordó que una vecina era muy creyente de eso. Por lo tanto, fuimos a verla para pedirle apoyo con ese tema. Le contamos todos los detalles. Acto seguido, comentó que ese trabajo de brujería era muy peligroso, pues las personas pueden morir a causa de eso. Nos dio la dirección de un brujo y curandero, al cual ella le tenía mucha fe. Así que al día siguiente decidimos ir muy temprano hacia ese municipio donde vivía el famoso brujo. Con mucho esfuerzo logramos llegar a dicha dirección. Había una fila de aproximadamente 10 personas que requerían los servicios del señor. Después de casi 4 horas de espera, por fin fue nuestro turno. Al entrar a la oficina del señor, él nos recibió bastante preocupado, pues la apariencia de mi hermano era bastante tétrica. De inmediato, y sin contarle nada, supo a qué veníamos y el tipo de brujería que le habían hecho a mi hermano, pues en los ojos se veía la muerte. Nos comentó que ese trabajo era muy complicado de curar, pues se requería desenterrar al muerto y sacar la fotografía para incinerarla, lo cual era muy complicado, pero rápido de detener. O la segunda opción más lenta, era una especie de exorcismo, pero tenía que hacerse en un panteón, que es el lugar donde la muerte siempre está presente, y ver si funcionaba en el primer intento, ya que podrían ser varios. Transcurridas unas horas, el señor nos llevó al panteón más cercano. Caminamos hasta el lugar más escondido y realizó un ritual bastante extraño, con humo, veladoras, inciensos y demás cosas extrañas. Mi hermano comenzó a sudar y a sentirse peor, pues cayó al piso completamente aturdido por la situación, mientras el brujo continuaba con su procedimiento. De pronto, Jorge comenzó a vomitar un líquido espumoso de un olor bastante penetrante y de color transparente, al mismo tiempo que el señor le arrojaba lo que parecían ser cenizas. Mi hermano cada vez se retorcía más. Pasaron cerca de 40 minutos en la misma situación, cuando en un instante el brujo colocó una bolsa color negro entre mi hermano y él. Comenzó a pedir que la muerte abandonara el cuerpo de mi hermano a cambio del cuerpo que estaba en esa bolsa. De un solo movimiento quitó la bolsa negra, dejando ver el cuerpo inerte de 2 gallinas negras. Mi hermano volvió a retorcerse de dolor y cada vez se veía más adolorido y confundido. Pasaron otros 20 minutos más de inmenso dolor hasta que finalmente el brujo dijo que el ritual había acabado. Tomó las gallinas con mucho cuidado y las metió de nuevo en esa bolsa negra, la cual amarró con un lazo color rojo. Hizo un par de movimientos extraños con una veladora y después vertió la cera sobre la misma para posteriormente prenderle fuego
y arrojarla al basurero. Durante el trayecto, nos contó que ese ritual había sido un éxito, ya que el trabajo de brujería no se había realizado como tenía que ser. Es decir, lo hicieron solo por juego, sin saber las consecuencias, y no con la intención real de causarle la muerte a mi hermano, pues de lo contrario, el brujo no hubiera podido salvarlo. Al llegar a la casa del señor, mi hermano seguía completamente desmayado, pero se veía tranquilo. Casi 1 hora después, él despertó con una gran sonrisa en su cara. Poco a poco, mi hermano recuperó su fuerza y con ayuda de las medicinas que le dieron los médicos, en 1 mes él estaba completamente sano. Cuando le contamos lo que había pasado, él no podía creer todo lo que sucedió. Unos días más tarde, recibió una llamada por parte de Daniela, quien llamaba para saber qué había pasado con mi hermano. Le comenté que ya estaba mejor y de alguna forma le agradecí por la información que me dio, pues sin ella no hubiera podido salvar la vida de mi querido hermano. Ella me contó que a pesar de que su relación no había funcionado, ella no le deseaba mal, pues al final era el padre de su hijo. Después de esa llamada, me dijo que no volvería a saber de ella, pues a su esposo le habían dado un trabajo en Cancún y que se iba para ya no volver. Afortunadamente mi hermano sigue estudiando y trabajando. Daniela liberó a Jorge de la pensión que le daba, pues ya no era necesario con el nuevo sueldo de su esposo, quien estaba dispuesto a cambiar el apellido al niño. Además de que ya no volvería a ver a su hijo al estar tan lejos, por lo que de común acuerdo decidieron dejar todo por terminado. Así que tengan mucho cuidado al hacer este tipo de acciones, ya que pueden perjudicar a una persona. Gracias por compartirla. Quiero contar esta historia como una forma de desahogarme y poder sacar todo lo que tengo guardado en mi corazón y que tanto remordimiento me ha causado hasta la fecha. Procuraré contar mi historia lo más apegada a la realidad, tratando de ocultar nombres, ciudades y datos que pudieran delatar mi identidad, pues vivo con miedo todos los días de que las cosas se descubran y todo termine mal. Vivo en una ciudad de las más importantes de México y trabajo en una de las tantas secretarías de gobierno del estado. Toda mi vida fui una persona que vivió una vida sin preocupaciones. Mis padres, aunque no eran ricos, teníamos una buena posición económica, gracias al trabajo de mi padre como médico. Mamá se dedicó por un tiempo a su trabajo como contadora. Después lo dejó para dedicarse al 100% a mí y a mi hermano mayor. Durante mi niñez y adolescencia, siempre fui un chico acostumbrado a tener todo. Pero cuando llegué a la adolescencia y conocí el amor, me hice todavía más arrogante, pues ahora me interesaba más coleccionar amores que cosas materiales. A partir de la secundaria hasta la universidad, me dediqué solamente a conquistar mujeres de una noche. Tontamente, me fascinaba la idea de conocer a alguien, seducirla hasta que llegara a mi cama, para después buscar a la próxima mujer. Incluso, si algo me gustaba más en la vida, era saber que esas mujeres tuvieran novio o esposo. Amaba todo el proceso de convencimiento, de entrar por su corazón y apoderarme de su mente para hacerlas caer en mis más obscenos deseos, jurándoles amor eterno y una vida color de rosa, con tal de hacerlas caer ante mis palabras y engaños. Y una vez que lo conseguía, no me quedaba más de 3 o 4 días con ellas, y después las botaba como cualquier cosa. Durante mi juventud perdí la cuenta de cuántas mujeres había conquistado, y cuántos matrimonios deshice por mi tonto capricho, pues no solo conquistaba mujeres de mi edad, sino también a mujeres mayores, con hijos y a veces nietos. Un par de años después de haber terminado mi carrera,
entré a trabajar a una secretaría de gobierno con un buen sueldo y prestaciones. Inmediatamente entrando a trabajar, conocí a diferentes compañeras de la oficina, las cuales anoté en una lista personal de las que serían mis próximos amoríos, y conforme avanzaron los días, fui cumpliendo uno a uno ese listado de víctimas. Aproximadamente un año después de haber entrado a trabajar, entró una chica nueva, bastante hermosa, y una sonrisa que parecía hecha por los ángeles. Un cuerpo bastante bien formado, pero muy discreto. Su nombre era Angélica, a quien de inmediato anoté en la lista de conquistas. Como la noté un poco tímida, quise dejarla al final de mi lista, para darle tiempo a que tomara confianza en la oficina y con los demás compañeros. Pasaron cerca de 4 meses, en los cuales crucé palabra con ella, unas 2, 4 veces máximo, y solo para cosas básicas del trabajo. Cierto día, comencé a generar un poco más de acercamiento casual con ella. Le pedía oficios o documentos para poder trabajar, pero ella siempre fue muy seria conmigo. Nunca me demostró ninguna señal de coqueteo. Por esa razón, yo tampoco lo hice. Todo mi trato fue estrictamente laboral. Así pasaron 2 meses, intentando tener acercamiento, y sin darme cuenta, todas las noches soñaba con ella. Imaginaba cómo sería poder besarla y sentir su aroma dulce. Poco a poco, me fui enamorando de ella sin darme cuenta. Recuerdo que durante esos días dejé de buscar mujeres, solo deseaba estar a su lado y sentirla cerca. Pasaron algunas semanas y la situación comenzó a volverse un poco difícil, pues el único que estaba sufriendo era yo. Ella estaba súper bien, muy contenta y divertida en la oficina. El único que la pasaba mal era yo, al darme cuenta que por más que intentaba llamar su atención, ella nunca me volteaba a ver. Varias veces renuncié a la idea de acercarme y seguir con mi vida de conquistador. Sin embargo, solo me hacía falta llegar a la oficina para ver sus hermosos ojos e imaginarme lo que sería poder besar esos labios rosas que tanto deseaba tocar. Cierto día, durante las vacaciones decembrinas, ella mandó un mensaje de texto al grupo donde estaban todos los de la oficina, deseando una feliz Navidad y felices fiestas. Al ver su nombre, mi corazón comenzó a latir, imaginando que ese mensaje era solo para mí. Sin embargo, la realidad me puso en mi lugar cuando todos comenzaron a contestar ese mensaje, con buenos deseos para todos los compañeros de la oficina, por lo cual también contesté de forma muy seria. Esa noche, mientras cenaba con la familia, yo no podía quitarme de la cabeza a esa hermosa mujer. Estaba muy pensativo, pues varios de mis familiares me comentaron que me veía raro y ausente. Esa noche, ayudado por el alcohol que había consumido, decidí volver a renunciar a ella. Ya no haría más el intento de acercarme. Así que después de varios vasos de whisky, decidí tomar la vida de antes. Después de la cena familiar, un par de primos y yo salimos de fiesta, dispuestos a pasarla muy bien. Como eran primos míos de toda mi confianza, les comenté que estaba dolido del corazón y que requería descargar toda mi pasión en alguna mujer atractiva. Hicieron un par de llamadas y después de media hora estábamos en una fiesta con varias amigas de ellos, las cuales me parecieron muy bonitas, pero sobre todo una de nombre Selene, con quien de inmediato tuve química y bailamos toda la noche, y después de un rato terminamos en la cama de un hotel teniendo relaciones. Al acabar, Selene me comentó que me veía muy raro y pensativo. No quise profundizar con ella, pues sabía que no la volvería a ver, así que le dije una de mis clásicas mentiras de Don Juan, haciendo alarde de su belleza. Ella comenzó a reír descaradamente. Me comentó que con ella no funcionaban esas palabrerías, que yo estaba acostumbrado a decirle a las mujeres con las que me acostaba. Muy impresionado, le comenté que no eran mentiras,
Sin embargo, fue inútil. La chica era demasiado lista y se dio cuenta perfectamente que solo estaba con ella por puro deseo carnal. «Ya dime, ¿qué te pasa?», me preguntó mientras se ponía la ropa. Por alguna razón decidí contar lo que me estaba pasando mientras ella me veía y trataba de entender mi problema. Cuando terminé de contarle, me dijo que estaba sufriendo a lo tonto, pues Angélica ni siquiera sabía de mis sentimientos y todo el problema estaba en mi mente, pero que ella me podía ayudar a conseguir su amor. Le pregunté de qué forma podía conseguir que ella se fijara en mí. Me comentó que ella tenía un don, con el cual se dedicaba a resolver ciertos problemas de amores entre las personas. Su habilidad consistía en unir a la gente que estaba cerca o incluso lejos, a través de preparaciones y aceites que ella hacía. Cuando la escuché, no pude evitar reírme, pues yo nunca había creído en ese tipo de cosas. Ella me volteó a ver un poco molesta. Me comentó que la prueba de lo que ella decía era real. Era porque yo estaba ahí con ella en la cama. A lo cual comencé a reír. Le comenté que yo había decidido estar con ella para quitarme las ganas. Pero ella de inmediato me contestó que no fue así, que ella decidió estar conmigo y me atrapó a través de su perfume y de una fotografía mía que sus amigas le enseñaron. Después de un rato de discusión sobre ese tema, me comentó que ella podía ayudarme y que si Angélica lograba enamorarse de mí, yo le pagaría una fuerte cantidad de dinero. Y si no sucedía, ella me pagaría el doble de esa cantidad. Así que como apuesta, acepté gustoso. Nos pusimos la ropa y la llevé hasta su casa, a la cual me invitó a pasar. Efectivamente, dentro de su departamento, podía respirarse un ambiente medio incómodo, con veladoras y amuletos extraños colgados por todos lados, además de un olor a hierbas podridas y cosas extrañas. Tomé asiento en lo que ella preparaba un poco de café para los dos. Después de unos minutos, me pidió que le diera una foto de Angélica. Saqué mi teléfono y le enseñé la foto que tenía de contacto, la cual imprimimos en una hoja simple. Me pidió que me hincara frente a una veladora y me puso a decir algunas frases extrañas. Honestamente, me sentí como un tonto haciendo eso, pero quería probar si era cierto y de alguna forma me estaba dando mucha curiosidad. Colocó frente a mí diferentes recipientes con aceites raros y me pidió que con mi dedo índice tomara un poco de cada aceite y escribiera el nombre de Angélica entrelazado con el mío. Al final untó un poco de miel sobre la fotografía y encendió una varita de canela, la cual colocó dentro de un recipiente de vidrio. Acto seguido, dobló la foto en varias partes y me hizo pasarla por todo el cuerpo, principalmente mi pecho y entrepierna, para después ponerla dentro de aquel recipiente con la canela, que ya estaba quemada casi en su totalidad. Cuando coloqué la fotografía, esta comenzó a quemarse poco a poco. Durante este tiempo, Selene no dejaba de mencionar frases extrañas y de arrojarme líquidos de un olor bastante fuerte. Cuando la fotografía y la canela dejaron de quemarse, sacó los restos, los puso dentro de un recipiente pequeño de vidrio y los cubrió con aceite. Me dijo que tenía que usar ese aceite como perfume por 7 días seguidos cuando estuviera a su lado, pero que a partir de ese momento yo estaría en la mente de Angélica. Por eso tenía que reafirmarlo con el aceite perfumado que me había dado. No sé si por ingenuidad o por el alcohol en mi cuerpo, pero esa noche Selene y yo cerramos el acuerdo y quedamos de vernos en 2 semanas para ver quién tenía que pagarle a quién. Al día siguiente me desperté como a mediodía, bastante golpeado por la fiesta del día anterior. Caminé hasta la regadera y me metí a dar un baño. Mientras el agua caía por mi cuerpo, trataba de encontrar una explicación lógica a lo que había hecho. No podía creer que yo hubiera sido capaz de participar en ese tipo de cosas que siempre juzgué de charlatanerías.
Cuando me terminé de bañar, busqué mi teléfono y vi que no tenía pila. Lo dejé cargando en mi buró y bajé con la familia a ver qué había de comer. Un par de minutos después, decidí buscar el teléfono y al encenderlo, vi varios mensajes de amigos, entre ellos 3 mensajes y 2 llamadas de Angélica, aproximadamente de las 4 de la mañana. Al ver aquellos mensajes, preguntaba cómo estaba, pues había tenido un sueño muy extraño que la hizo despertar con mucha angustia, preguntándose dónde y cómo me encontraba. Yo, un poco serio, le respondí que estaba bien y que me había quedado dormido. En cuanto leyó los mensajes, me llamó por teléfono. Fue la primera vez que escuché su hermosa voz en mi oído. Primero comentó que quería ofrecerme una disculpa, pues nunca antes me había llamado. Después me dijo que tuvo un sueño raro, en el cual yo estaba pasando un momento muy difícil, y que se despertó muy asustada, pensando que algo malo me había sucedido. Le respondí que estaba completamente bien. Me comentó que toda la mañana estuvo muy intranquila, pensando mucho en mí, deseando que estuviera bien. Le di las gracias por sus palabras, intentando ocultar mi evidente emoción, y sin querer comenzamos a platicar de cosas que jamás antes habíamos mencionado. Me comentó cosas de su vida y yo de la mía. Sin darme cuenta, habíamos hablado casi 2 horas, hasta que dijo que tenía que colgar, porque su novio acababa de llegar. En ese momento, mi corazón se rompió en 2 de nuevo, pero traté de ocultarlo fácilmente. Le dije que nos veíamos luego y colgamos la llamada. A pesar de ser una chica extremadamente hermosa, no me imaginé que pudiera tener novio. Me sentí como un tonto, pero decidí no darle tanta importancia. Un par de horas después, volví a recibir un mensaje de ella, diciéndome que le había gustado mucho nuestra charla de hoy, a lo cual discretamente respondí que yo también la había pasado de maravilla. Aproximadamente a las 12 de la noche, recibí un mensaje de ella, preguntándome si estaba dormido. Inmediatamente le dije que no, y me preguntó si podía llamarme, así que ahora fui yo quien le marcó para escuchar su voz. Me comentó que su novio se había ido con sus amigos, y ella estaba sola, aburrida, y recordó la charla que tuvimos. Sin darme cuenta, volvimos a tener una conversación muy agradable, y con un poco más de confianza, le pregunté cómo iba con su novio. Ella guardó silencio por unos segundos. Me comentó que no sabía, pero que le daba un poco de miedo terminar con él, pues era una relación de más de 7 años, en la cual ya estaba comprometida y con planes de boda, pero que se había dado cuenta que esos planes eran más por costumbre que por amor, pues le daba miedo imaginarse viviendo toda su vida con él. Seguimos hablando de esa situación por varios minutos más, cuando de pronto, otra vez me dijo que su novio acaba de llegar a casa, así que quedamos de hablar al día siguiente, cuando ya tuviera oportunidad. Pasaron los días, Angélica y yo hablamos 2 o 3 veces al día. Yo me sentía como un adolescente enamorado, hasta que llegó el día de volver a la oficina. En cuanto la vi, no pude evitar sonreír y fui directo a ella para saludarla como nunca antes lo había hecho. Ella también me vio y se fue directo hacia mí para abrazarnos por un buen rato. Incluso pude notar que muchos compañeros se sorprendieron por la situación, pero al final no me importaba. Yo estaba feliz y ella también. Pasaron varios días y finalmente decidimos hablar de lo que estaba surgiendo entre nosotros. Cabe mencionar que yo estaba usando el aceite que me había dado Selene. Me comentó que estaba enamorada de mí y que le gustaba mucho estar conmigo, pero que no se atrevía a dejar a su novio porque los planes de boda estaban muy avanzados, además de que no podía hacerle esa traición a su novio. Después de algunas charlas y mis recursos de galán, la convencí de dejar a su novio y cancelar su boda para que estuviéramos juntos, y ese día terminamos haciendo el amor en mi departamento, mismo día que ella decidió hablar con su novio para acabar con la relación. Pasaron los 15 días y tuve que ir con Selene
a cumplir la apuesta. Le pagué cerca de 30,000 pesos, pero estaba completamente agradecido. Durante estos días, Angélica y yo comenzamos a hacer planes de vivir juntos, pues sus padres estaban muy molestos con ella por haber terminado su relación, además de que el exnovio constantemente iba a buscarla a su casa para pedirle que siguieran siendo novios, lo cual se me hacía completamente patético. Así que fui a hablar con sus padres para comentarles que hayamos decidido vivir juntos. Como era de esperarse, yo tampoco fui bien recibido en la familia, pero al final era una decisión y sin permiso decidimos salir de esa casa hacia mi departamento. Cuando estábamos sacando su ropa en diferentes maletas hacia mi camioneta, el exnovio llegó en su carro, llorando de tristeza y desesperación al ver a su amada irse con otra persona. El tipo se arrojó al piso pidiendo que por favor pensara las cosas. Pude notar en su rostro el verdadero significado del dolor. Angélica también lloraba, pero le pedía que se fuera, que ya había tomado su decisión final. Varios días más tarde, revisando entre sus cosas, encontré varios papeles donde venía el nombre del exnovio de Angélica. En ellos pude darme cuenta que él era un buen tipo. Tenía un buen trabajo, un buen sueldo, habían salido de vacaciones a diferentes lugares, le gustaba hacer donaciones y aparte era una buena persona, pues había ayudado económicamente a los papás de Angélica cuando más lo requirieron. En fin, era una buena persona en la cual yo no pensé el daño que podía hacerle. Sobre todo, en diferentes fotos vi que Angélica estaba feliz con él y que yo había entrado a su vida solamente para arruinarla. Me sentí muy culpable de eso y comencé a sentirme inseguro de nuevo. Es por eso que un día hablé con Selene para preguntarle si Angélica podía dejar de amarme y me dijo que no, pues el trabajo que habíamos hecho era definitivo. Con el paso de los meses, Angélica y yo teníamos una vida en pareja bastante bonita. Ella estaba enamorada de mí y yo de ella, aunque a veces sentía pena por su expareja. Aún así, traté de hacer cada día una experiencia agradable para ella. Casi un año después de que empezamos a vivir juntos, Angélica me dio la mejor de las noticias, ya que nos íbamos a convertir en padres, y 9 meses más tarde tuvimos a nuestro primer hijo. Después nos casamos en una linda ceremonia y tuvimos al segundo niño. Debo admitir que la vida y la familia que tengo con ella es preciosa. Somos una hermosa pareja enamorada cada día más. No obstante, a veces tengo mucha culpa, pues no dejo de pensar que destruí una relación y a una persona solo por un capricho mío. Incluso he llegado a pensar que Angélica no era para mí y que la vida me va a castigar por haber manipulado nuestro destino, ya que me interpuse en una relación que pudo haber sido incluso mejor que la mía. A veces veo triste a mi esposa y me pregunto si estará pensando en la vida que pudo tener. A veces quisiera decirle todo, pero tengo miedo que cuando sepa la verdad me odie y me abandone. Espero que mi historia le sirva a alguien para que piense 2 veces las consecuencias de tener algo o alguna persona que no les pertenece. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos, porque en pantalla les dejo más historias. De igual forma, si tienen alguna historia que contar, pueden encontrar los medios de contacto en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. El relatoso amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.